Hola, gracias por registrarte a las conferencias gratuitas en el marco de nuestro evento Oktobermesse Virtual Open House. La conferencia que estás a punto de disfrutar fue grabada y editada especialmente para ti. La idea es presentarte generalidades del tema, en el entendido de que si requieres mayor información o incluso alguna propuesta, con gusto te podemos atender en nuestras formas de contacto. Gracias por conectarte con Grupo MES Servicios Metrológicos. Bienvenidos a todos nuevamente a esta serie de webinars que hemos estado organizando toda esta semana en el marco de nuestro evento que por este año fue 100% online, Oktobermesse Virtual Open House, a través de Vórtice, este clúster de sistemas, pudimos tener la oportunidad de tener aquí el día de hoy a Ricardo, que es de Cidian Security. Él, por favor, Ricardo, si gustas muy breve presentarte y te paso el green light para que empieces con esta muy interesante charla. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a todos por estar en línea, por estar aquí con nosotros en esta nueva forma en la que estamos haciendo eventos, en la que nos podemos comunicar, pues yo creo que muchísima gente, ¿no? Muchísima más gente. Algo que nos ha dado esta crisis, pues es estas nuevas formas y deja claro cómo el ser humano siempre se abre paso a cualquier adversidad, ¿no? Y a mí me ha encantado porque, pues bueno, hablando un poquito de mí, llevo más de 20 años dedicándome a la investigación de la tecnología, de todo tipo de tecnología. Vengo de una camada de analistas que se formaron en una empresa de consultoría en México muy buena, que se llama Select, comandada por Ricardo Cermeño, mi mentor. Y bueno, desde entonces, desde el 2000 que empecé en 1999 que empecé en este tema de la tecnología, siempre me ha sorprendido y hoy día pues, la ciberseguridad me sorprende cada día más, pues todos los avances que existen en el cómo protegernos, pero también algo apasionante es entender todo lo que hace un criminal cibernético, porque pues hablando de hackers, el hacker puede ser ético o puede ser criminal. Entonces, hablando de los criminales cibernéticos, es impresionante todo lo que logran hacer y todo lo que hacen para poder, pues, digo, palabras más, palabras menos, pero para llevar a buen puerto su negocio, ¿no? Al final del día es un hacker, un criminal cibernético, es eso, es un empresario que obviamente de otra forma o de otra, o siguiendo otra parte de la ley, pues buscan hacer crecer su negocio y como cualquiera de nosotros, pues va a buscar siempre la forma de poder crecer, ¿no? Y la verdad es que el crecimiento que ha tenido la tecnología desde que yo me acuerdo es impresionante y no tiene, pues, no sabemos en dónde va a parar, ¿no? Yo no sé, digo, esto no tiene que ver con la religión, pero seguramente conocen este sitio, es un sitio muy, muy reconocido, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y para hablar un poquito de la velocidad con la que ha crecido esto, la verdad es que hay dos eventos que a mí cada vez que lo veo me impactan para ejemplificar esta velocidad con la que crece la tecnología. En el primero, pues si recuerdan, en el 2005, fue cuando el Papa Benedicto XVI fue nombrado Papa de la Iglesia Católica. Y si vemos del lado inferior derecho, pues vemos un celular analógico, de los que hace mucho ya no existen, ¿sí? Esto fue en el 2005, o sea, imagínense, hace 15 años, y no teníamos muy poca tecnología, la tecnología seguía siendo análoga, ¿no? Y una misma fotografía en el mismo evento, 8 años después, o sea, estamos hablando de hace 8 o 9 años, ¿sí? En el 2013, 8 años después, ya vemos un escenario completamente diferente. Y pónganse a pensar, fueron 8 años, puede ser, y es en el mismo evento. De hecho, este es en el evento cuando ahora el Papa Francisco es nombrado y están esperando los feligreses a este primer discurso del Papa Francisco.
y ya vemos un escenario muy diferente. Y lo sorprendente es que en 8 años no es que nada más estemos viendo smartphones, ya prácticamente, si se dan cuenta, pues son puros smartphones, sino ya hay tablets. O sea, y si se acuerdan, pues la tablet nació mucho después que el teléfono celular, ¿no? Entonces, y no es eso nada más, o sea, ya el hecho de que todo el mundo trajera un celular, ya toda la parte inclusive psicológica, todo el cambio que vivimos para ya adoptar la tecnología de un celular, pues fue muchísimo. Al principio nos daba miedo hasta comprar en internet, hoy ya no conocemos inclusive otras formas, ¿no? Entonces, 8 años después, el cambio que ha tenido esto es impresionante. Y si se dan cuenta, estamos a punto de cumplir 8 años más, ¿sí? Entonces, el avance que ha tenido la tecnología es impresionantemente rápido. Y hoy día ya estamos hablando, ¿no? Este cambio lo que ha generado, pues ya son nuevas formas de hacer negocio. Ya estamos hablando, y Querétaro es punta de lanza en muchas de las industrias 4.0, de Internet de las Cosas, gracias a Vórtice, y con Vórtice estamos participando en el desarrollo de estrategias de Smart City, en donde ya tenemos nuestro primer mapeo de una Smart City en Ciudad Maderas. O sea, ya estamos hablando de Smart Cities, en seguir conectando dispositivos, en seguir teniendo una inteligencia a través de la tecnología. Ya no estamos hablando nada más de teléfonos celulares y computadoras, ya estamos generando ecosistemas completamente tecnológicos, negocios digitales. ¿Qué les puedo decir de la nube, de internet? Todo el mundo decimos, vámonos a la nube, vámonos a la nube. No hay un proveedor tecnológico hoy día que le digan, ¿sabes qué? Súbete a la nube para ser más seguro, súbete a la nube para tener más acceso a tus clientes, utiliza más información, métete a Twitter, Facebook, LinkedIn. Bueno, ya vivimos completamente la tecnología, ya el mundo cambió y nunca jamás vamos a regresar. De hecho, para algunos que les gusten los números, el World Economic Forum estimaba que para este año, en diciembre, habría conectados más de 50,000 millones de dispositivos en el mundo. Teléfonos celulares, computadoras, bueno, pues muchos ya inclusive ya saben que hay focos inteligentes, refrigeradores inteligentes, carros inteligentes, ya todo es smart, ya todo le queremos poner un dispositivo que se conecte a internet para que pues obviamente lo pueda utilizar desde mi celular. Lo que les digo de las Smart Cities, hay Smart Cities ya prácticamente en todo el mundo, se siguen desarrollando Smart Cities, ¿para qué? Para hacer más eficientes los servicios como el agua, la luz, inclusive poder tener más eficiente el servicio hasta de la basura, ¿no? Entonces, para todo estamos utilizando sensores, estamos utilizando dispositivos que se conectan a esta red que todos conocemos como Internet. Y si pensamos que la ONU estimaba que para finales de diciembre existieran 7.7 mil millones de personas, estamos hablando que en el mundo ya existen 6.5 más dispositivos conectados a Internet que seres humanos. 6.5 más dispositivos conectados a Internet que seres humanos. Es impresionante, ¿no? Y esto, pues todavía no sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Al ratito vamos a traer muchísimo más, no sé qué otra cosa se nos van a empezar a ocurrir, que nos vamos a inventar para conectar a Internet. Ya estamos hablando de machine learning, de inteligencia artificial, ya hay máquinas tomando decisiones por sí solas, ya hay páginas, ya hay muchísimas cosas que ya no hay seres humanos atrás en la generación de la información. Y de hecho, el 52% de la información que se maneja hoy en Internet ya está hecha por no humanos. Ya son máquinas que están respondiendo, ustedes se meten y pues, los bots, los famosísimos bots, ustedes se meten en las páginas, o inclusive ya muchos hasta reciben llamadas telefónicas de bots. Ya hay robots que están en Internet escuchándote, traduciendo lo que estás diciendo para poderte dar una respuesta. Vamos, o sea, y en la información, pues, ¿qué les digo, no? Hay muchísimos ejemplos. Lo que nos sucedió, por ejemplo, con el tema de Trump, en el que por medio de este tipo de bots, le cambiaron la forma de pensar al norteamericano en 2 meses, ¿no? Cuando iba perdiendo Trump y ya casi llegando a las elecciones, lanzan una campaña de bots en donde se genera la información
con el conocimiento que tenían de cada uno de los usuarios para que les llegaran los mensajes en función de lo que cada usuario necesitaba oír para cambiar su opinión acerca de por quién votar. O el famosísimo caso del Brexit. De hecho, ahí en Netflix hay algunas series que hablan de eso. Les recomiendo, por ejemplo, la de Nada es privado. Es una serie, es una miniserie de Facebook donde hablan de este tipo de casos y en donde ya la información que tiene Facebook, que tiene Google acerca de nuestras actividades, hace que pues, se genere la información según lo que nosotros necesitamos recibir para cambiarnos el chip, ¿no? Y bueno, ejemplos como este hay muchos, ¿no? Y el problema, o lo grave, digo, esta es como la parte, digamos, verde del uso de este tipo de tecnologías, pero por desgracia, el 60% de este 52% de información que se genera ya por no humanos, pues ya es maliciosa. Existen muchas tecnologías y más adelante vamos a platicar de ellas que ya se dedican a estar, así como tenemos machine learning, así como tenemos inteligencia artificial para tener un beneficio para el mundo, pues también esta tecnología se utiliza y muy eficiente de forma maliciosa. Y algo que, híjole, siempre cuando damos este tipo de conferencias o cuando estoy platicando con alguien, inclusive hace unos momentos con Jorge tuvimos una charla bastante amena por un buen rato hablando de lo que es el hacking, porque ya es impresionante. Me han comentado, ¿no? Oye, pero si es verdad, ¿qué tan cierto es y qué tan fácil es que un hacker me robe la información? Y pues yo les puse que es muy fácil. Y no por culpa del hacker ni por culpa de nada, sino muchas veces por culpa de nosotros mismos. Y para ejemplificar un poco lo que está pasando ahorita en el mundo, estos son unos mapas de ataques reales. Lo que estamos viendo, lo que se está ejemplificando en líneas verdes, amarillas, son ataques que están pasando en este momento en tiempo real. FireEye es una empresa que tiene un sistema tipo antivirus, no es antivirus, ya es algo mucho más avanzado, se llaman EDRs, Endpoint Detection and Response, que son sistemas que prácticamente en todo el mundo se están utilizando y que ya están, pues obviamente, eliminando el uso del antivirus, sobre todo en la parte empresarial, porque más a rato lo vamos a ver, el antivirus por su forma, no es porque sean malos, sino por la forma en la que protegen, ya no suelen detener pues todo el tipo de ataques que tradicionalmente lo hacían, y ahorita vamos a dar unos ejemplos sin poner nombres, pero esta empresa se dedica a dar este servicio de EDR. Si vemos, pues la verdad es constante, ¿sí? Aunque, pues si vemos, pues son pocos, pudiéramos decir que son pocos, ¿no? Pero recordemos que este tipo de tecnología es poco conocida y es cara, ¿sí? En específico, esta marca es cara, entonces no es para cualquier empresa, son tradicionalmente corporativos. Y si vemos que están atacándose de un país a otro, tampoco nos confiemos mucho, porque recordemos que un hacker, pues una de sus principales actividades es pues no ser descubierto, tanto el hacker bueno como el hacker malo, porque cuando un hacker bueno quiere hacer una prueba de pentest en nuestras organizaciones, pues lo que va a tratar de hacer es obviamente utilizar servidores en donde no sea reconocido, ¿no? Entonces, esa tecnología es muy usada, son tecnologías en las que yo me puedo conectar a cualquier servidor del mundo y ahorita pudiera parecer que yo esté dando la plática desde Rusia, ¿no? Cuando en realidad estoy en México. Lo mismo pasa con los ataques. Entonces, bueno, esto es lo que detectan este tipo de herramientas. No significa que estemos, que el país de origen sea el que nos está diciendo. Por ejemplo, acaban de atacar a México de Bahrein, de Palestina a Colombia, de Argentina a México. Vamos, son los servidores que están utilizando los hackers para atacarnos, ¿sí? Vamos a ver otra herramienta. Esta es de una marca ya más conocida aquí en México, que es Checkpoint, es software, y es lo que está detectando Checkpoint en tiempo real de los ataques que se están dando. Voy a ir a otra. Estos son de los famosísimos firewalls de Fortinet. Esto es lo que Fortinet está detectando, ¿sí? De los ataques que existen. Pues aquí se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, aquí está Palo Alto y está todo, bueno, aquí está, pues obviamente esta zona,
de Silicon Valley, que pues, seguramente es una de las más atacadas del mundo, pues ahí se ve muy obvio, ¿no? Pero un mapa que a mí me sorprende mucho es de una empresa que venden antivirus. Y obviamente, pues al ser un antivirus, una tecnología que prácticamente todo el mundo usa, pues ya el nivel de ataques que logramos identificar, sobre todo de Europa hacia el mundo, pues es impresionante, ¿no? Ya no hay estos son bots, por ejemplo, esto significa que son bots. Por aquí se están lanzando bots hacia Internet. Entonces, pues imagínense 5,000 millones de dispositivos conectados en el mundo, pues toda la información que están pudiendo sacar, ¿no? México, pues ahí estamos, ¿sí? También somos un país bastante atacado. De hecho, para los que les gustan las estadísticas, México tradicionalmente está entre el 10, 15º lugar de los países más atacados. Ahorita somos el 11º país más atacado. En América Latina, tradicionalmente Brasil es el país más atacado. Ahorita es el 2º país más atacado en el mundo. Estados Unidos está en el top también, es el top 4. El país más atacado tradicionalmente es Rusia. Primer lugar. Obviamente para esta marca, pero pues bueno, al tener ya una base instalada bastante alta, pues nos puede dar una muy buena idea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? China tradicionalmente también es de los top 6, y así nos podemos ir, ¿no? Y si vemos el número de ataques, la verdad, versus el número de empresas, la verdad es que tampoco es tan diferente, ¿no? O sea, siempre entre el 70, 80, 90% de las empresas en cualquier país son atacadas, sufren ataques, ya sea directos o indirectos, pero sufren ataques. Y parte del problema que tenemos en México es eso. De hecho, aquí están algunos datos por PricewaterhouseCoopers. El 87% de las organizaciones en México ha sufrido algún tipo de ataque. Eso puede no variar, ¿eh? Eso puede ser muy parecido en cualquier país. El gran problema mexicano y latinoamericano es que y en esta pandemia pasamos del lugar 57 al lugar 76 en prácticas de ciberseguridad, ¿sí? Y eso hace, ¿sí? Imaginen, somos el país, el 10º país más atacado del mundo, o el 11º país más atacado del mundo. El 87% de las organizaciones sufre algún tipo de ataque. Pero en prácticas de ciberseguridad somos el 76%. O sea, la brecha que existe entre los ataques, el número de ataques que recibimos, las empresas que son atacadas y las prácticas de ciberseguridad que tenemos en Latinoamérica, pues es una brecha enorme, principalmente en México, ¿no? Estos números son de México. Si quieren, búsquenlo, el Cyber Security Index. Ahí es donde tradicionalmente se mapean a los países, tanto en público como en privado, el nivel o el ranking que tienen de ciberseguridad, el 76, o sea, eso deja una brecha enorme, y hay estadísticas a nivel mundial que una organización puede pasar entre 8 y 10 meses hackeada antes de que ellos mismos provoquen que sean visibles. ¿De qué forma lo hacen? De muchísimas formas. Lo preocupante es que podamos de repente amanecer, ¿sí?, con noticias de que alguna entidad gubernamental o empresarial pues fue hackeada, ¿no? Y pensemos que lo hackearon un día antes, ¿no? Seguramente para que se puedan dar ese tipo de hackings, pues tuvieron que pasar meses hackeados, porque obviamente como todo negocio, también un hacker tiene procesos. Y sus procesos para hackear ya grandes corporativos o cualquier tipo de empresa, pues tiene que ver con recabar información, entender vulnerabilidades, planear el ataque y después ir y atacarlos. Entonces, no conozco, no hay un hacker, un criminal cibernético en el mundo, ni un hacker ético que de un día para otro vaya y hackee, ¿no? O sea, es un proceso que se tiene que llevar, son muchas cosas las que se tienen que hacer para poder entrar a una organización e identificar primero, pues obviamente todas las vulnerabilidades y cuál de ellas explotar. Y existe el hacking también, pues se puede decir en automático. Hay empresas que tienen tan bajo nivel de ciberseguridad
ciberseguridad que inclusive sin necesidad de hacer ningún ataque directo con malware, con exploits genéricos que estén andando en esta red tan enorme que ya platicamos que tenemos, pues encuentran una empresa con vulnerabilidades y obviamente entran de forma automática, o pues la mayor vulnerabilidad que tienen todas las organizaciones, nosotros, ¿no? La famosísima, en la parte de la tecnológica le decimos la famosísima capa 8, ¿no? La capa del usuario. Nosotros somos la mayor vulnerabilidad. Gran porcentaje de los ataques cibernéticos empiezan gracias a un usuario, y no precisamente porque esté coludido, sino porque no tenemos a veces el conocimiento o la conciencia de lo que estamos haciendo dentro de Internet o dentro de las redes, que hacen que el trabajo del criminal cibernético pues, sea mucho más sencillo, ¿no? ¿Y qué hacen los hackers? ¿Por qué es tan sencillo? ¿Por qué digo que pues, si un hacker se dispone a hackearte, lo va a hacer? Y más en las prácticas que nosotros tenemos mexicanas. ¿Qué son esas prácticas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta hacer para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Tradicionalmente lo que las empresas nos hemos dedicado a hacer es comprar nuestro firewall, comprar un antivirus para tratar de tener siempre protegida nuestra organización. Desgraciadamente, mucha de la tecnología que hoy día usamos ha sido foco de análisis también por el criminal cibernético. Entonces, hoy día conocen perfectamente cómo funciona un antivirus, conocen perfectamente cómo funciona un firewall, y lo que no hacemos es empezar a nosotros mismos a tener prácticas para que también nosotros logremos detectar qué vulnerabilidades tenemos, ¿sí? Existen muchas vulnerabilidades. Las versiones del software que usamos, perdón, hay muchas empresas que todavía tienen la práctica de uso de software pirata. Hay muchas empresas que todavía tienen, no sé, servidores 2003, 2008, y que, por ejemplo, este tipo de cosas lo que generan son vulnerabilidades por la famosísima terminación del soporte. A veces a los usuarios que no somos tecnológicos, cuando dicen, es que sabes que ya no va a haber soporte para Windows 2003, pues lo primero que nos imaginamos es que cuando yo marque por teléfono no va a haber alguien que me conteste. Y no es así, o sea, ese no es el soporte. Cuando una empresa se refiere a que va a terminar el soporte para cierta versión, significa que ya no va a estar haciendo actualizaciones de investigación para poder mejorar ese sistema operativo o esa versión de ese software. ¿Qué significa? Que nuevas vulnerabilidades, nuevas formas de ataque o nuevos virus, nuevos ataques, nuevas formas, nuevas técnicas de ataque que existan para ese tipo de software ya no se van a parchar. Tradicionalmente lo que pasaba es que, y yo trabajé con muchas empresas corporativas en las que era política tener la versión de Windows, la 4 o 5 antes, porque era la que estaba súper probada, ¿no? Y no la actualizábamos porque lo que nos iba a generar era un problema operativo. Bueno, yo creo que eso ya se acabó. Ya no hay esos problemas que teníamos al principio con cualquier tecnología, no nada más con la que mencioné, sino con cualquier tecnología. Y ahorita el fabricante lo que hace es que a través de sus actualizaciones manda los parches para las nuevas vulnerabilidades que se van encontrando. Digo, claro ejemplo, lo que pasamos al principio de la pandemia con Zoom, fueron hackeados a través de una vulnerabilidad que tenían en el chat, ¿sí? Cuando se usaba el chat, tenían una vulnerabilidad que el hacker lo aprovechaba, y a las 2 semanas había ventas en la dark web, había ventas de directorios de usuarios de Zoom, ¿no? Que eso también lo vamos a platicar. Pero bueno, lo que hacen los fabricantes es cómo tapar esas vulnerabilidades, pues con las actualizaciones. Y cuando tenemos sistemas operativos, cuando tenemos máquinas, cuando tenemos software que ya no tienen soporte, lo que significa es que ya no van a entrar esas actualizaciones. Entonces, muchas veces nosotros somos los que estamos provocando que nuestra misma infraestructura pues tenga este tipo de hoyos, ¿sí?
o como les decía, ¿no? ¿Cuánta gente todavía utiliza software pirata? Y siempre le digo, bueno, si tú eres un empresario, ¿qué es lo primero que haces? Pues busco qué es lo que utiliza mi cliente. Dicho, el marketing digital y cualquier marketing, lo primero que te dice, a ver, identifica qué es lo que utiliza tu usuario, identifica cómo tienes que llegar, cómo le vas a cumplir alguna necesidad. Pues bueno, entonces yo como criminal cibernético, lo primero que hago pues es atender una necesidad para el que no quiere o el que no puede, o como sea el que no puede comprar el software. Yo le voy a dar un software, el mismo software que le está buscando, pero pues le voy a integrar pues obviamente algún backdoor, le voy a integrar algún sistema que me ayude a mí a tener control de la información que estén manejando, ¿no? Y nosotros, pues, somos la puerta y entiendo el tema económico. A veces el software es increíblemente caro, pero bueno, hay que entender que si vamos a tener esas prácticas, estamos nosotros abriendo la puerta de nuestras organizaciones para que, pues, obviamente nos puedan robar lo más importante que tenemos, que es la información. Y pues bueno, y también existen formas de protegerse, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, el criminal cibernético lo que hace es eso, es meter agentes dentro de nuestras organizaciones. Una vez adentro, pues bueno, ya firewalls, antivirus. El antivirus siempre me dicen, oye, ¿por qué el antivirus ya no es tan eficiente a veces, no? He tenido casos de empresas que están conectadas a SOCs, a centros de operación de ciberseguridad, Security Operations Center, por sus siglas en inglés, en donde tienen el antivirus y aparte tienen sensores y el SOC detecta virus dentro de las computadoras ante los servidores, pero el antivirus no lo detecta, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué pasa eso? Le digo, mira, es muy sencillo. El antivirus tradicionalmente lo que ha hecho es identificar un archivo o identificar un ejecutable. Cuando tú vas a instalar ese ejecutable, lo que haces es analizar lo que está dentro de ese programa. Hoy día existen muchas metodologías de ofuscación de software. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que encriptación. Entonces, y el hacker a un ejecutable le puede poner triple, cuádruple ofuscación, y desafortunadamente los antivirus y todos los sistemas así son, tienen cierto nivel de penetración de lectura de esa ofuscación o de esa encriptación que se está haciendo. Cuando el criminal cibernético le mete más capas de lo que un antivirus puede leer, como el antivirus no está detectando nada mal, ¿sí?, pues lo deja pasar. Entonces, ese es el tema de esos sistemas como el firewall, como el antivirus. No es que sean malos, no, lo que pasa es que el criminal cibernético ya se les adelantó, ya adelantó muchas veces pues esa forma, porque una actividad, así como la de identificar la información de los clientes para poderlos identificar vulnerabilidades, otra actividad principal de un criminal cibernético es la evasión. De hecho, es un proceso natural de un criminal cibernético entender cómo evadir la seguridad que tiene su víctima. Entonces, si de repente ya entienden alguna tecnología con la cual trabajamos, como son pues, prácticamente todas las marcas super comerciales, pues son las que obviamente tienen una gran base instalada y por ello pues son las jugosas para los criminales cibernéticos encontrar esas vulnerabilidades, pues obviamente logran descifrar y entender cómo, inclusive hasta desde adentro, poder hackear a nuestras organizaciones, ¿no? Y obviamente, pues también el criminal cibernético ya utiliza, como ya hemos platicado, pues todas estas técnicas, toda esta nueva tecnología como el machine learning, la inteligencia artificial, que tradicionalmente nace para ser buena, pero, pues, o sea, es utilizada y de manera muy eficiente, porque recordemos que un hacker, tanto ético como un hacker criminal, pues son expertos en tecnología, o sea, tienen que saber de Linux, de Windows, de machine learning, de inteligencia artificial, porque entre más robusto sea o sofisticado sea un software, más va a tener oportunidad de ser exitoso, tanto bueno como malo, ¿no? Entonces, ya empiezan a crear muchísimas formas en las que puedan lograr identificar todas estas vulnerabilidades, ¿no?
ya han nacido nuevas tecnologías criminales como los exploits, el fileless, el malwareless, técnicas y que se utilizan en técnicas como el sniffing, en el ransomware, que híjole, ha cobrado tanta popularidad, pero que tampoco significa, y aquí yo nos quiero hacer un paréntesis rápido, tampoco significa que si yo quiero atacar una empresa, tengo que ser súper experto, búsquenlo, otra cuando tengan oportunidad, y póngale ransomware as a service, ahí en internet, en Google, busquen ransomware as a service, y ya hay muchos criminales cibernéticos que han creado nuevos canales de venta, y que ahora por internet tú los puedes contratar, les pagas lo que cuesta su software, puedes bajar una aplicación en la que yo nada más le pongo la liga de la empresa que yo le quiero mandar el ransomware y cuál es mi liga para yo poder estar viendo a todo lo que estoy entrando y mandarte tus mensajes y todo, le doy enter, bueno, procesos más, procesos menos, le doy enter y a la empresa que yo quiero atacar, yo sin ser hacker, sin tener conocimientos más que de poder instalar un software o de poder utilizar un servicio en línea, puedo mandar un ataque a una organización. Y yo no soy el que lo hice, pero el experto lo que está haciendo ahora es poner estos canales de venta para yo poder utilizarlo de forma directa. Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Porque si de repente alguno de nuestros colaboradores se enoja con nosotros y terminamos mal con él, pues ya tiene hasta formas de podernos perjudicar de una forma muy sencilla, de una forma abierta. Cualquiera puede comprar ese tipo de virus y mandármelo a mi organización. Y si es gente de TI, pues imagínense, con muchísimo mayor facilidad, ¿no? Y entonces imagínense ahora que pues las empresas nos tuvimos que mover, no porque quisimos, sino por esta nueva normalidad, nos hemos tenido que mover a nuestros hogares, nos salimos de esos perímetros que hemos construido con tanto esfuerzo para podernos proteger a lo que podíamos, pues hoy día se volvieron redes mucho más fáciles porque ahora desde afuera también, pues entro a la información de mi empresa, hago VPNs. Otra cosa, por ejemplo, no usen VPNs gratuitas, por favor. Hay muchas empresas a las que hemos podido apoyar, ayudar a eliminar sus problemas cibernéticos, y en donde detectamos que pues la VPN gratuita fue la puerta de entrada, ¿no? Porque pues obviamente entendemos, estamos fuera del perímetro que creamos, ahora tenemos que crear nuevas formas para llegar a ella, y pues bueno, o sea, ¿cuál es el tema? Que otra vez, lo gratuito, pues no es gratuito, ¿no? Entonces, hay muchas formas, hay muchas técnicas, hay muchas implementaciones, inclusive de VPNs, de túneles, que no se hacen de la forma correcta, que abrimos puertos. Cualquier tecnología que hoy día queremos implementar para conectarnos a nuestros servidores es abriendo puertos. Entonces, muchas veces no tenemos la precaución de cubrir esos puertos, de asegurar esos puertos. Pues bueno, ya les abrimos la puerta ahora, no nada más a la empresa, también a nuestras casas. Entonces, ahora el criminal cibernético ha tenido mucho más fácil acceso, no nada más a la información de la empresa, sino también a la información de mi familia, a través de mi teléfono celular, porque también me conecto desde la red de mi casa a la empresa. Pues a lo mejor todos esos ataques, pues ya los trae mi hijo, ya los trae mi esposa, hablando de lo de Zoom. O sea, con este tema del robo que hubo, pues ya se dieron ataques en los que entraba el criminal cibernético a hacer exhibicionismo a clases, a las clases que se estaban dando a través de Zoom. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de no nada más ahorita exponer la información de nuestra empresa, sino también ya de exponer a nuestra familia, ¿no? Y créanme, esto es real. Y lo último, o los últimos, como ya lo vimos, que nos podemos llegar a enterar que estamos vulnerados, pues somos nosotros, porque hoy día la actividad del criminal cibernético es justo al revés de lo que fue en los 80s, 90s, 2000s, ¿no? Antes nos hackeaban y ponían en nuestra página hackeado por Anonymous, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época el tema del hacker era tener ese reconocimiento, ser reconocido como un hacker criminal. Ese era el tema. Hoy día es al revés.
Hoy día hay técnicas y lo que busca el criminal cibernético es no ser reconocido. Entre más anónimo sea, va a ser mucho mejor. Entonces, ya las técnicas para no ser reconocido han avanzado de una manera impresionante. Les decíamos las estadísticas. Una empresa puede pasar a una persona en su celular, bueno, no hombre, o sea, aquí podemos pasar años, ¿no? Pero una empresa puede pasar 8 o 9 meses hackeada sin que el criminal cibernético quiera que lo detectes. Entonces, pero bueno, hay técnicas que afortunadamente ya se han desarrollado en el mundo para que esto también no pase. Y algo importante, que obviamente que tiene que ver con este tema de la ciberseguridad, es que ¿quién la lidera? Tradicionalmente son actividades que le hemos dejado al de sistemas, y entonces, pobre gente de sistemas, la verdad es que a veces no quisiera estar en sus zapatos, porque terminan siendo el de redes, el desarrollador de la página, aparte el que desarrolla la estrategia digital, termina siendo el que inclusive el de soporte, y ahora queremos darle que también el de la ciberseguridad, ¿no? Y no es que no sea partícipe, de hecho, cualquier CIO tiene que estar pues prácticamente en todas las etapas de la empresa, pero no es específicamente el que la debe de liderar. Claro que si la lidera, perfecto, pero tradicionalmente el que la lidera debe de ser inclusive las personas del negocio. Y sabemos perfectamente que existen 3 formas en las que las empresas crecen, ¿no? Obviamente un crecimiento por vender más, por ser más eficiente o controlar sus riesgos. Y cuando ustedes, y ahorita vamos a empezar en esa etapa en la que nos vamos a meter en nuestras oficinas o en Zoom, a empezar a platicar sobre la estrategia que vamos a seguir para el 2021, las juntas de planeación estratégica, y seguramente siempre tocamos estos 3 temas, ¿no? O sea, cómo vendemos más, cómo somos más eficientes y cómo reducimos riesgos. Y esto no lo hace otra cosa más que los líderes de la organización. Obviamente hay muchas empresas que como mejor práctica incluyen a toda la empresa, que siempre será lo mejor, y en donde siempre, pues obviamente estamos buscando estas nuevas ideas, ¿sí? Y la ciberseguridad no es otra cosa más que un tema de negocio en la sección o en esta vertical de reducir riesgos. Y quien la debe de gestionar muchas veces debe de ser o el contralor de la empresa o el director general o bien el CIO, pero tiene que ser un tema de negocio, no es un tema tecnológico. La tecnología, así como nos ayuda a vender más, así como nos ayuda a ser más eficientes, nos ayuda a controlar riesgos. Y la ciberseguridad tiene que ser tomada a ese nivel. Hay muchos casos de empresas mexicanas que han perdido sus negocios de un día para otro por temas de ciberseguridad. Por ejemplo, un ejemplo de una empresa en el norte que se dedicaba o se dedica, la verdad no le he dado seguimiento, pero se dedicaba a hacer botellas de vidrio. Y firmó un muy buen contrato con una empresa norteamericana, y esta empresa norteamericana de cerveza, productora de cerveza, firmó un gran contrato con un retail americano para la venta de cerveza de su marca para el Super Bowl, específicamente para esa fecha, para el Super Bowl, ¿no? Entonces firmaron un contrato millonario. Ustedes sabrán que después del Black Friday, pues seguramente, o si no es que el Super Bowl supera pues cualquier ventas que se den en los Estados Unidos. La venta en el Super Bowl es toda la derrama económica que genera, es impresionante. Pues bueno, y a esta empresa de vidrio en el norte le llamaron hackers, le dijeron, mira, ya te hackeamos tu empresa, pues páganos tanto dinero para podértelo liberar, ¿no? Y el señor, pues obviamente con esta seguridad de que, bueno, ¿sabes qué? Pues es que mi empresa fabrica vidrio, o sea, yo hago botellas de vidrio. Pues si me quieres hackear mi información, llévatela, o sea, la verdad es que no me interesa, ¿no? Yo tengo mis contactos, yo los tengo en mi celular, o en mi libreta. Entonces llévatelo, porque realmente mi negocio es la fábrica, ¿no? Entonces, pues bueno, pasó el tiempo, terminaron la primera producción, le enviaron a Estados Unidos a la cervecera, y a los 2 días la cervecera les llamó por teléfono, ya con una demanda en la mano, porque
toda la producción que le había mandado no cumplía con los estándares de calidad que requería la botella de vidrio que habían solicitado. Entonces, esta empresa cervecera, pues se vieron, pues desgraciadamente se vieron imposibilitados en cumplir el contrato con el retail, y el retail, pues obviamente demandó a esta empresa porque ellos no iban a poder satisfacer o no iban a tener el producto que ellos ya habían estimado tener para atender el evento del Super Bowl. Entonces, bueno, el tema es que esta empresa de retail demandó a la cervecera por ende demandó al fabricante mexicano, y el monto de la demanda superaba inclusive el costo o el valor que tenía la empresa de generadora de vidrio, ¿no? Entonces, se volvió un tema en el que pues prácticamente si pagaba esa multa, esa demanda, pues perdía completamente toda su empresa, ¿no? Todo por no entender el impacto que tenía, porque los criminales cibernéticos lo que hicieron fue manipular los indicadores, manipular las especificaciones que debería de usar la máquina para generar las botellas que necesitaban para mandarle a este cliente, ¿no? Entonces, pues fue un tema de negocio, o sea, no fue un tema tecnológico, no fue un tema de nada, ahí es un tema de negocio, entender en qué riesgo estamos, nuestra organización, de ser vulnerados, ¿sí? Y qué riesgo tenemos de perder lo que tenemos como información, ¿no? Inclusive hay muchos casos de que dice la gente, no importa, yo tengo mis respaldos, y si llega y me cae ransomware, yo pongo mis respaldos. Bueno, yo he tenido casos de clientes en el que inclusive hasta los respaldos ya estaban encriptados, ¿no? O sea, tenía tanto tiempo la empresa hackeada, que el hacker lo que hizo fue, pues, inclusive hasta una serie de respaldos, sabía cuántos respaldos almacenaban, pues hasta eso les hackearon, porque los de sistemas no nos dábamos cuenta de que lo que estábamos respaldado ya se había encriptado, ¿no? Porque no teníamos, no existían las prácticas de revisión o muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de la ciberseguridad es un tema de negocio que debe de ser tratada por un comité de ciberseguridad, un comité de riesgos, así como hay un comité de negocio, de eficiencia operativa. Debe haber un comité de riesgos que nos esté ayudando a identificar hasta dónde podemos nosotros cubrir, en dónde necesitamos ayuda, para que obviamente nuestras organizaciones pues no sufran de forma tan sencilla como lo puede llegar a ser, ¿no? Y por eso para nosotros en Civian y obviamente en Vórtice, lo que nosotros les aconsejamos es que siempre vean la ciberseguridad en 3 capas. Existen las 8 famosísimas capas tecnológicas, ahorita las vamos a ver, pero la ciberseguridad las tenemos que ver siempre en 3 capas, y tenemos que cubrir estas 3 capas en cuestiones de ciberseguridad. Y la primera somos las personas, que terminamos siendo la parte más vulnerable de todas las capas tecnológicas, ¿no? Y este tipo de pláticas como la que ustedes están ahorita teniendo conmigo, es muy importante tener de manera continua estas pláticas de concientización, capacitaciones, y sobre todo empezar a generar a nivel de políticas todo lo que necesitamos hacer a nivel de ciberseguridad para que no expongamos a nuestras organizaciones. Y como les decía en un momento, también no exponer a nuestras familias, no exponer a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, porque como lo vimos desde el inicio, esto es una red y todos estamos interconectados. Y así como en las relaciones humanas dicen que para llegar a Slim, pues seguramente la red son de 7 personas, todo el mundo lo mide por 7 líneas, 7 anclas, 7 ejes, 7 nodos en las que tú puedes llegar a cualquier persona. Pues la ciberseguridad es lo mismo. Entonces, a través de mí pueden llegar a la siguiente persona que rapten, la conozca o no. Pero si yo no me cuido, yo puedo tener información en mi celular, en mi computadora, en mis servidores, que a lo mejor les va a ayudar a hacer el nodo para en estos 7 nodos llegar a la persona que quieran. Entonces, el tema de la seguridad cibernética es como la seguridad física, ¿no? O sea,
necesitamos tener prácticas, necesitamos concientizar a nuestras organizaciones de los peligros que tiene que ver con la ciberseguridad. Y no significa nada más que me roben a mí, significa que basados en esta red, pues cómo me protejo, y a mí me gusta mucho hacer el símil con lo del COVID. En España salió una campaña de tú me proteges, yo te protejo, con el tema del cubrebocas y todo este rollo. Pues es lo mismo, o sea, yo cómo me protejo, pero pues porque yo me protejo y espero que tú también me protejas. Entonces, y todo empieza desde la conciencia, todo empieza desde el querer hacerlo. Yo como dueño de empresa, yo como ejecutivo de la empresa, yo como ejecutivo de TI, buscar las formas en las cuales concientizar a mi organización. Y lo abro, lo pongo extenso. Cualquier empresa que quiera que este tipo de pláticas que damos lo hagamos más enfocado a su organización con todos sus colaboradores, con mucho gusto. Hacemos estas pláticas de concientización de forma gratuita, no cobramos, pero con el hecho de participar en esta concientización de todas las organizaciones mexicanas y latinoamericanas y tener mucho más conciencia de lo que pasa en estas actividades de seguridad. Entonces, las políticas básico, hay muchas plataformas, muchos frameworks que nos ayudan a entender qué políticas, cómo debo de empezar a generar esta cultura de ciberseguridad en mi organización. Existe 27001, existe 27032, que son específicamente de ciberseguridad, que son plataformas que nos ayuden, de ISO, perdón, que nos ayudan específicamente a entender qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para poder manejar mi empresa en cuestiones de ciberseguridad. Otra capa pues, es obviamente los procesos. Debemos adoptar procesos que nos ayuden a identificar qué vulnerabilidades existen en mi empresa, como las pruebas de pentest. Hay procesos de recuperación de desastres. Este es algo que inclusive 27001, 27032 tocan. ¿Qué procesos tengo que seguir en mi empresa? Porque tengo que identificar cuáles son los procesos clave, la tecnología clave, la información clave, por si me pasa algo, yo no deje de operar. O cuáles son los pasos que va a seguir mi empresa desde el momento en que me caiga un ransomware, yo pueda seguir trabajando, ¿sí? O pueda eliminar ese ransomware. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las actividades que mi empresa va a desarrollar? No únicamente el tema de los respaldos. Hay un maestro de la ciberseguridad, Carlos Durón, nos platicaba la semana pasada el 333, o sea, 3 formas de respaldar en 3 lugares diferentes, ¿no? Entonces, no nada más tener ¿cómo se llama? Los respaldos en la oficina, porque, pues bueno, cae un incendio, ojalá no pase, pero eso es lo que te hace un DRP. Si cae un incendio, si cae un temblor, si llueve y te cae agua, no sé, te estoy inventando miles de cosas, pero si pasa algo, por lo menos tienes otros 2 lugares físicos en donde vas a tener o en la nube, en donde tienes tus respaldos, en donde tienes la información crítica para el negocio. Entonces, el 3 de 3 formas diferentes, porque si te falló la cinta, pues a lo mejor tengo el disco duro y aparte tengo la nube en 3 lugares diferentes, en mi casa, en el banco y en la oficina. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda a tener un proceso eficiente de DRP, análisis de logs, casa de amenazas, previsión de activos, que ya son temas mucho más avanzados, que no por ello son caros, no por ello no están a la mano y accesibles para todos nosotros. Es cuestión de identificar, de preguntar, de entender y no creer de repente que bajando un antivirus y luego gratuito, nos vamos a proteger, ¿no? No es así. Acérquense a los especialistas, ahora sí que como los doctores, ¿no? Acérquense a su tecnólogo de confianza para que les ayude a identificar todas estas tipos de cosas que son necesarias. Si alguien les dice con el software es lo único, no es cierto. O sea, es parte, sí, pero hay muchísimas más cosas que hacer y sobre todo de la parte humana, de la parte administrativa, de la parte de procesos y de la parte tecnológica. Todo debe de actuar como una orquesta y no solamente es una sola cosa la que nos va a ayudar a eliminar este tipo de problemas, ¿no? Y la tecnológica, pues bueno, aquí qué les puedo decir, ¿no? Hay muchísima tecnología nueva que nos puede ayudar. Es muy diferente estar hablando únicamente de tecnología, que la tecnología solamente sea, toda la ciberseguridad sea tecnología, no lo creo.
De hecho, prácticamente, pues ninguna persona que se dedique a la ciberseguridad seria te va a decir que con la tecnología basta, ¿no? Y hay para todo, ¿no? Hay para seguridad física, para todas las capas. Hay inclusive seguridad que me ayude a que ni siquiera me clonen mi página web. Ahorita muchos de los ataques de social engineering se utilizan técnicas en las que yo mañana puedo clonar en 2 minutos la página de login de Facebook, porque aparte no voy a tocar Facebook ni los servidores de Facebook, sino voy a clonar su página de login, mandársela a toda la gente, o la de sus empresas. Si ustedes tienen un sistema en el que yo me logueo, ¿sí?, yo puedo clonarla, mandarles un correo electrónico a todos diciéndoles, tuvimos un problema con el sistema, por favor, lóguense una vez para poder recibir otra vez el servicio. Una vez que se logueen, no se preocupen, ya van a poder entrar de forma correcta. Y pues muchas veces los usuarios, pues lo primero que hacemos es, sí, pues yo me voy a loguear, pero en esa página que cloné, yo del otro lado estoy recibiendo correos electrónicos, passwords, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un password diferente para cada sistema que utilizan, un usuario diferente para cada sistema que utilizan, contando el de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que el director general, amamos a nuestras organizaciones, entonces el mismo correo electrónico de mi empresa lo utilizo para mis sistemas del banco, para todos los sistemas que utilizo de entretenimiento, Netflix, de Zoom y todo, y además utilizo el mismo password, ¿no? No se me vaya a olvidar. Entonces, estamos nosotros pues provocando que sea tan sencillo a veces para el hacker. Y una vez que yo tenga las credenciales de alguien, adiós firewall, adiós antivirus, adiós toda la tecnología, pues porque yo ya tengo acceso prácticamente directo a cualquier sistema, ¿no? Y desgraciadamente, pues todavía páginas como Facebook, Google, que Google es otro caso. De hecho, parte de lo que hace un criminal cibernético, cuando les digo de empezar a jalar información de todos nosotros, Google es un acervo de información bastante padre. Para los que tengan una cuenta de Google, también ahí nada más como cultura general, métanse a Google, /Maps, /Timeline, y ahí va a estar su vida. Entonces, ahí va a estar lo que han hecho, cómo se han trasladado, a dónde han ido, cuánto tiempo, fotografías que algún día borraron ustedes de su celular, pues bueno, siguen viviendo ahí. Entonces, pues vamos, con un password y una contraseña, el criminal cibernético es capaz de hacer muchísimas cosas. Entonces, revísenlo. Y nada más quiero aprovechar rápido, junto con Vórtice y el ICATEC, estamos haciendo un curso de ciberseguridad y gestión de la información, donde estamos viendo todos estos puntos, tanto administrativos como tecnológicos. Iniciamos el 10 de noviembre, van a ser todos los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Por favor, si quieren alguna información, con mucho gusto. Y para concluir, me gustaría hacerles algunas recomendaciones de todo lo que hemos platicado. ¿Cómo empezar a mitigar ahora todo esto, no? O sea, sí hay forma. O sea, es muy alarmista siempre las presentaciones de ciberseguridad, porque es verdad. O sea, y a veces nos quedamos muy cortos porque en una hora, pues prácticamente es imposible platicar de todo lo que quisiéramos platicar y todo lo que existe en esos temas de ciberseguridad. Tratamos siempre de platicar, pues digamos, lo básico, ¿no? La base, porque ya cuando te empieza a entrar, pues bueno, el tema nos da para meses. Entonces, pero bueno, algunas recomendaciones que me gustaría hacerles, que ya hemos platicado, pues bueno, las pláticas de concientización, la cultura siempre es la base de cualquier cosa. Bueno, y ustedes que son empresarios, pues obviamente esto para ustedes es natural, ¿no? El aprender, el entender, el desarrollar, el innovar, es importante, y todo empieza con concientizarnos, con querer hacer las cosas, con tener conocimientos de lo que queremos hacer. Y estas pláticas yo creo que son básicas, como una vez más me pongo a su disposición para poder tener esas pláticas de concientización gratuitas en sus organizaciones. Es muy importante. Las contraseñas, por favor, de verdad, ya empiecen a utilizar. Hay software que ya genera contraseñas de forma gratuita. Bueno, ese software también lo utiliza un criminal cibernético.
En 2 días, un hacker puede probar más de 4 millones de contraseñas sabiendo su correo electrónico. Y muchas veces tenemos el correo electrónico en muchos lados, ¿no? Y está bien, o sea, así es la vida. Entonces, estas bases de datos que se generan, inclusive hasta de forma gratuita en Internet, yo meto un password, yo meto un correo electrónico y una página web a un software que ya existen, que yo instalo en mi computadora, y con estas bases de datos van a probar 4 millones ¿cómo se llama?, de registros. Entonces, utilicen ya sintaxis de passwords robustos, con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Hay servidores en los que hemos podido hacer trabajos de pentesting, en donde si son de una marca, digo, la voy a decir porque pues Cisco, ¿sí?, donde el usuario y el password es Cisco. Entonces, híjole, ese tipo de prácticas tendríamos que eliminarlas completamente porque aparte son las de por default del fabricante, y como el de sistemas a veces no nos gusta olvidarnos de eso, pues le pongo el mismo y se lo dejo, ¿no? Otra práctica muy mala dentro de las actividades de pentest, uno lo que hace es ir a hacer una visualización física de dónde tiene esta información. Hay gente de TI que le gusta poner el user y el password atrás de los servidores, entonces pues ya cualquier persona de la organización que se asome ya sabe el usuario y el password de los servidores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por favor, esto es básico. Y sé que es difícil, pero entre más passwords tengamos para sistemas diferentes, pues es mejor, porque si nos llegan a vulnerar algún password, pues bueno, por lo menos no nos vulneran todos nuestros sistemas. Y obviamente combinarlo con autentificación multifactor. Ya ustedes pueden bajar aplicaciones de Microsoft, de Google. Al principio la autentificación de doble factor de Google la vulneraron, ahorita ya está protegida, pero si todos sus sistemas, correo electrónicos, sistemas del banco, que ya inclusive hay bancos que lo tienen por default, correos electrónicos, lo meten con doble autentificación, es mucho más difícil que un criminal cibernético pues los vulnere. Las contraseñas, obviamente, híjole, hay muchas, esto es bien difícil, pero bueno, hay muchas redes públicas. Tengan cuidado, todos nos vamos a conectar a redes públicas, es obvio. Hay redes públicas que sí de plano traten de evitarlas. Hay redes, por ejemplo, públicas en parques y eso. Si no tienen por lo menos un antivirus, si no están protegidos en celular, traten de evitar esas redes porque son las que están más llenas de virus, ¿no? Obviamente a veces es difícil y pues nos vamos a tener que conectar a la del Starbucks, al del restaurante, a la del salón de fiestas o a la donde vayamos, pero busquemos proteger nuestro celular, tratemos de evitarlas lo más posible si es necesario. No hagan transacciones financieras en una red pública, o sea, en el Starbucks. O sea, hay muchos criminales cibernéticos que van, se sientan en el Starbucks porque pueden estar todo el día ahí, están escuchando todo lo que pasa en la red y ustedes van a hacer una transacción financiera a un Starbucks, pues bueno. Entonces, tratemos de evitarlo. Hay muchos sistemas que me ayudan a encriptar mi información del celular. No importa que sea Apple, no importa que sea Android, es igual de hackeable. Inclusive en los últimos años se han generado más software malicioso para iOS que para Android. Y miren que para Android también hay bastantes, ¿no? Entonces, ya no importa el sistema operativo. Android está, iOS está sobre Linux, entonces, pues bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Y más si nosotros los usuarios, pues le doy permiso a cualquier aplicación de entrar a mi dispositivo, ¿no? Otra, obviamente la segmentación de las redes son algo que siempre se utiliza en las organizaciones, segmentar la red de los servidores, segmentar la red de los usuarios, segmentar la red inclusive de los usuarios puede ser segmentar la red de administración, los que tienen acceso a las cuentas bancarias, administradores, o en su defecto, pues a clientes y visitantes, y revisar que esa segmentación esté bien hecha, ¿no? Porque a veces hay algo que se llaman ataques laterales de un hacker que cuando
cuando tú tienes tus redes segmentadas de esta manera, seguramente nada más te va a poder hackear esa segmentación. Pero si esa segmentación no está bien hecha, lo que pasa es que va a tener conexiones entre ellas, ¿sí? O sea, si yo puedo tener ahí en la misma segmentación, en la misma línea, si yo puedo tener acceso a otra, pues por ahí me va a empezar a hacer mis movimientos laterales para encontrar otros dispositivos dentro de mi red. La misma práctica se puede utilizar dentro de su casa, o sea, tener una red de trabajo, una red familiar, ¿sí? Cualquier router que ustedes le pongan puede hacer este tipo de cambios. Y algo muy fuerte, la red de juegos. Yo soy gamer, yo nací, yo vengo de la generación del Atari y todo esto, pues crecimos con los videojuegos, sigo utilizando videojuegos. Mi hijo es súper fan de los videojuegos, entonces tener una red para este tipo de actividades es muy importante. Los videojuegos en el celular, los videojuegos en la tablet, suelen ser aplicaciones, muchas de ellas, que vienen desarrolladas para robar información y pueden ser un eje, todas las comunidades de gamers están llenas de hackers, muchos chavitos que son gamers se van al lado oscuro de la tecnología, pues porque quieren empezar desde hackear su videojuego. Entonces, desde ahí empieza toda esta cultura del hacker cibernético. Entonces, segmentar las redes siempre ayuda, no es todo, ¿no? Olvídense, por favor, olvídense de prácticas de aceptar o de autorizar procesos de pagos mediante el correo electrónico. El correo electrónico es una fuente básica de phishing, de hacking, en el que si el hacker detecta que se están autorizando este tipo de cosas por correo electrónico, porque el hacker ya puede, antes de que llegue al buzón, jalar esa comunicación y leer sus correos, ¿eh? Se llaman ataques de hombre del medio, en donde yo me pongo a escuchar lo que está pasando en tu red, lo que tú estás haciendo, y en determinado momento yo ponerme inclusive en medio entre ti y tu proveedor, entonces, o tu cliente. Entonces yo me puedo poner en medio, y si tenemos prácticas de estar autorizando pagos o cosas financieras de tu correo electrónico, pues bueno, pues ya le facilitamos muchísimo trabajo para este tipo de tema de hacking. Sistema de gestión de endpoints. Esto es para las empresas que les da miedo de qué está pasando con su información, con las personas que están en home office. Este tipo de sistema nos va a ayudar muchísimo a gestionar la información desde el lugar en donde estén. VPNs. Se habla de que las mejores VPNs obviamente son las pagadas, pero que no sean de túnel dividido. ¿Por qué? Porque el túnel dividido es cuando tú tienes que comprendes tu computadora y tienes que loguearte la VPN para poder entrar a la empresa. ¿Qué pasa? Como yo ya estoy logueándome, si llegan a vulnerar mi computadora y como yo hago clic, ¿sí? en el teclado, ¿sí? Entonces puede un hacker empezar a robarme todas esas credenciales. Entonces, pues ya no tuvo mucho sentido la VPN, porque si me roban las credenciales de acceso, pues ya tienen acceso a la VPN y pues bueno, ya toda la seguridad se fue. Hay otra clase que son las túneles completos, ¿sí? En donde ya desde que yo arranco mi máquina, ya se firma el túnel, ya se firma la VPN y yo ya no tengo que teclear nada. Tiene también vulnerabilidades en las que se pueden, obviamente, pero pues bueno, terminan siendo menos los problemas que llegas a tener con un túnel completo a un túnel dividido. Obviamente, pues como estamos trabajando desde casa, puede llegar a tener afectaciones en tu red, internet más lento. Allá hay muchos consultores que se dedican a revisar tu red y a darte consejos de cómo mejorar la velocidad de tu red. Y si vamos a trabajar mucho tiempo en casa, pues vamos a tener que adoptar muchas prácticas para mejorar nuestra infraestructura. Entonces, también si llegan a tener alguno de estos problemas de velocidad en su casa, es importante que se acerquen a alguien que les ayude a mejorar esta red, y obviamente nosotros con mucho gusto también los podemos ayudar con ese tipo de actividades. Es importante. Hablábamos de que los antivirus, ya vimos el problema,
Y hay tecnologías que ya escuchan, ese tema que les platicaba de que meten muchos agentes los hackers para escuchar lo que hacen y no precisamente entender, pues entender cómo se conectan o hacer conexiones, inclusive a internet, sin su aprobación. Hay software que ya hace que escuche todo lo que está pasando dentro de su computadora o dentro de su red. Son los llamados CDRs. De hecho, les puse un mapa de eso, ¿no? Los CDRs lo que te ayudan es que te ponen un sensor en tu computadora y con este sensor están escuchando todo lo que pasa en tu computadora y en tu red. Así es que si alguien entró a tu computadora, ya se brincó el antivirus, ¿sí? Pero empieza a tener alguna comunicación a internet, este tipo de sistemas lo detectan y lo eliminan, ¿sí? Tradicionalmente, y lo mejor que también les puedo aconsejar es que utilicen servicios administrados de ciberseguridad, porque muchas veces, si no estamos capacitados, la gente de TI, en entender el problema o la alerta que se me está generando, puedo dejarlo que se empiece a comunicar con otras computadoras de otras formas y no atenderlo de la forma correcta. Además de los agentes de monitoreo basados en puntos finales, yo les aconsejo ya empezar a utilizar servicios administrados que no tiene que ser caro. O sea, nosotros en Cydian tenemos un sistema que no es más caro que un antivirus, pero que ya tiene una protección, que ya tiene un servicio de servicio administrado con ingenieros de ciberseguridad que te ayudan, obviamente, a proteger todo tu ecosistema y no tienes que gastar mucho más de lo que gastas hoy día por un antivirus que no te va a ayudar mucho, ¿no? Y algo que obviamente pues es un gran problema para muchos, pero pues es así, ya lo platicamos, el tema del software pirata. Por favor, tratemos en lo posible, tratar de eliminarlo, mucho del software pirata, mucho, porque es un gran canal, sobre todo para el mercado latinoamericano, es un gran canal de ingreso al endpoint para los criminales cibernéticos. El software pirata muchísimo ya viene craqueado, ¿no? Y pues obviamente tener siempre sus sistemas actualizados, no dejen pasar las actualizaciones de exploradores, del software que utilicen, porque pues obviamente ese es un punto de entrada y esas son las vulnerabilidades principales que toma un criminal cibernético. Y esta es toda la plática. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias por la invitación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Jorge, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, había algunas preguntas sobre algunas recomendaciones, ya las diste, ya diste algunas recomendaciones. Hay otra pregunta que nos hacen en las redes sociales respecto a si tienes tú algunos ejemplos de más recientes de algunos tipos de hackers en México o de algunos ataques que hayan sido pues importantes y precisamente que no siguieron algunas recomendaciones de las que dabas aquí. Ok, pues bueno, nada más decirles que en la pandemia el hacking creció 1000%. Entonces, prácticamente casi todas las organizaciones han sufrido, si no viene un ataque y no los han vulnerado por completo, pues por lo menos sí han tenido problemas con la ciberseguridad. Pues obviamente los ejemplos más grandes e importantes en México, pues yo creo que han sido el de la Secretaría de Economía, el de Pemex, el de Banjico, que han utilizado y que han sido con software mexicano por criminales cibernéticos mexicanos, hecho para mexicanos o latinoamericanos, porque el nivel del cibercrimen en México ha crecido. Yo creo que hay gente de muy buen nivel. De hecho, hay un software que lleva 2, 3 años, que todavía tiene algunos casos ahí de éxito, aun cuando el perpetrador ya está tras las rejas. Pero es muy interesante porque
es un software muy robusto y más o menos para que se den cuenta de lo que puede hacer un criminal cibernético, se llama Dark Tequila. Es un ejemplo bastante interesante porque ya utilizaba muchas de las técnicas que se siguen utilizando hoy día, como el machine learning, la inteligencia artificial, los exploits, no era visible para los que fueron víctimas de este ataque. De hecho, búsquenlo. La organización, pues, es un intermediario bancario, no les voy a decir quién, pero búsquenlo. Y fue para los del SPEI. ¿Sí? Y era muy interesante porque tradicionalmente el sector financiero es quien más inyecta dinero en los procesos de ciberseguridad y que en los que tienen más prácticas de ciberseguridad, sin duda. Pero otra vez, un gran problema de México o de este tipo de cuestiones cuando son reguladas es que muchas veces son tan difíciles o tan burocráticas o tan largas que nos enfocamos únicamente a cumplir lo que está diciéndote la ley o el marco de seguridad. Entonces, pues bueno, los bancos lo que hacen es que tradicionalmente tienen muchos procesos en los que están haciendo pentesting, están buscando vulnerabilidades para poderlos proteger, y cualquier malware debería de ser identificado, porque inclusive lo hacen personas muy calificadas. Pero este software, este malware era tan avanzado, inclusive hasta para su momento, inclusive hasta para hoy día, y sobre todo para las empresas que no utilizan sniffing, también búsquenlo mucho. El sniffing es este proceso que les dije de escuchar sus redes, de entender qué está pasando independientemente de la detección de algún intruso en una computadora, sino estar escuchando toda la actividad que pasa dentro de su red. Esa práctica ya es obvia, ya es natural, ya tiene que ser. Y cuando hablo de red, no hablo nada más de su empresa, sino una red puede ser yo que estoy en mi casa, mi compañero que está en su casa. Al final del día estamos en una misma red y este tipo de servicios administrados lo hacen. Cuando no tienes ese tipo de sistemas, ¿qué pasaba? Que el software se instaló. Primero, imagínense, o sea, para poder llegar a esta entidad intermedia del sector bancario financiero, tuvieron que vulnerar a otras 18 entidades financieras. ¿Por qué? Porque a través de estas 18 entidades financieras lograban entender cómo se daban estas transacciones, se lograban entender cómo se daba este trabajo de los SPEIs, ¿no? ¿Cuáles eran sus vulnerabilidades? Pues imagínense todo el tiempo, o sea, ahorita lo estoy diciendo muy rápido. Lograron entrar a esta entidad financiera y el malware ya tenía tanto conocimiento de todo lo que hacían, de cómo trabajaban, cuándo hacían los pentesting, qué procesos seguían para hacer un pentesting, que ya tenía toda esa en bases de datos, que eso es el machine learning, ¿sí? Entender cómo actúa una empresa, cuáles son sus procesos, cómo trabaja. Ya entendían también cómo se daban todos esos procesos, que cuando empezaba una prueba de pentesting, el software se desinstalaba. Se iba a la nube, se iba a cualquier lugar. Cuando terminaban, y obviamente pasaban todos los escaneos, no encontraban nada, pues ya no estaba ahí, borraba huellas, pasaba todo, que cuando ya terminaba el pentesting, 2, 3 semanas, no sé, lo que se pueda llevar, ¿sí? Se volvía a instalar de forma automática el malware y volvía a seguir realizando sus técnicas de ataque, ¿no? Entonces, pues así pasó, no sabemos cuánto tiempo, no ha sido información abierta. Lo que sí sabemos es que los chavitos eran unos chavitos entre 20 y 25 años de León, Guanajuato, que ya tenían unas técnicas de hacking impresionantes, brutales, un avance tecnológico bastante fuerte, y quien los detectó, por desgracia, pues no fue ni la policía cibernética, ni un tecnólogo como nosotros. Quien lo detectó fue la policía fiscal. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en la inmadurez, pues empezaron a hacer compras pues bastante fuertes. Se encontraron inclusive hasta Lamborghinis de edición especial dentro de la casa de estos chavos.
y quien los identificó fue la policía fiscal. Al tener compras de este tipo, pero no tener los ingresos en la zona del mismo nivel para poder mantener ese tipo de compras, empezaron a hacer indagaciones, perdón, hasta que dieron con estos chavos, y una vez que los detuvieron, pues dieron con el hacking que habían perpetrado, con todas las entidades financieras que tuvieron que hackear para poder hacer este tipo de hacking, ¿no? Entonces, la verdad es que fue hace 2 años, 3 años, no es tan nuevo, pero me sigue a la fecha sorprendiendo el nivel de hacking que pudieron hacer, ¿no? Entonces, otra vez, son prácticas que hoy día seguramente ya tienen muchos bancos, el estar escuchando, el estar revisando nuevas tecnologías como el fileless, el malwareless, que ya son ataques sin archivos, que ya tecnologías tradicionales pues ya no son capaces de poder detectar. Gracias a Cidian Security, gracias a ti, Ricardo, obviamente gracias al clúster Vórtice por su participación y por la voluntad de apoyarnos en este evento que hemos estado haciendo esta semana. Es Oktobermest Virtual Open House. Evidentemente que por razones obvias no pudimos hacerlo de manera presencial, pero aquí estamos cuando menos online. Cualquier duda, cualquier pregunta, comuníquense con nosotros. Evidentemente en este ámbito no les podemos asesorar porque nuestro ámbito es de la metrología, pero definitivamente tenemos un muy buen apoyo por parte de Vórtice y de Cidian. Claro. Gracias nuevamente, Ricardo. Gracias a todos los que nos acompañaron, tanto aquí como en las redes sociales. Así es. Y muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Mes. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Grupo MES, All About Metrology. Adelante. Acerca de Vórtice. En Vórtice somos muchas empresas tecnológicas queretanas que nos dedicamos 100% a siempre estar capacitados, siempre estar en lo último de la tecnología. Y dentro de Vórtice tenemos una mesa de ciberseguridad en donde la conformamos varias organizaciones, Cidian Security, y aquí también les dejo mis datos. Cidian Security somos una de ellas, pero existen muchas empresas que lo que buscamos es cuando existe alguna necesidad de cualquier organización, poderla entender y atender desde cualquiera de sus vertientes, ¿no? De cualquiera de sus aristas, de tal suerte que cuando se contactan con nosotros en Vórtice o con Cidian, logramos identificar, ayudar al 100% todas las necesidades, no nada más tecnológicas, sino también de capacitación y de concientización, que obviamente pues es la parte esencial de todo este tema, ¿no?